Que sea tu mensaje el que llegue al corazón de todo aquel que oye, con la intención de aprender de ti, Señor. Que cada palabra que aquí se pronuncie, Señor, venga de tu soplo, de tu aliento, Dios mío. A partir de ahora, mi mente, mi corazón, mis labios son tuyos, Dios mío. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, pues, doy gracias al Señor. Es un privilegio poder hablar la palabra de Dios. Y quiero aprovechar también en este momento para saludar a las personas que se conectan a través de la internet, por YouTube o cualquier otro medio por la cual llegue esta grabación. Que Dios Todopoderoso pueda bendecir no solamente a los hermanos presentes aquí en la iglesia, sino también a cada uno de vosotros que pues toman ese tiempo, esos minutos, esa hora para escuchar este mensaje. Dios te bendiga y que podamos aclarar muchas dudas, muchas preguntas que nos hacemos acerca de la venida de Cristo. Amén. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas temas proféticos. Hemos hablado de las 70 semanas de Daniel, estuvimos hablando de la bestia que aparece allá en Apocalipsis capítulo 13. Hemos hablado, en fin, algunos temas bien interesantes, temas proféticos. Profecía no es más que las cosas futuras. El ser humano se preocupa, se interesa, siente curiosidad por lo que ha de pasar en el futuro. Pues yo les voy a decir algo comenzando este mensaje. Nos queda poco futuro, poquito. El tiempo está más cerca de lo que podemos imaginar. ¿Ok? Hoy me siento motivado a hablarles acerca del arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia. ¿Ok? Mucho se habla acerca de este tema. Hay una cantidad de interpretaciones impresionante. Y hoy, pues, con el favor del Señor, pretendo aclarar algunas dudas, si alguno pudiera tenerla. ¿Sabía usted que algún día va a ser arrebatada la iglesia a los cielos? Arrebatada. Sin embargo, hermanos, hay algunas teorías acerca de este tema, acerca del arrebato o rapto de la iglesia. Hay 4 al menos. La primera es la teoría del traslado parcial. El traslado parcial consiste en que solamente los fieles al Señor serán arrebatados. Los que no fueron tan fieles se quedarán aquí sufriendo la gran tribulación. Es una teoría. Hay otra teoría que es la del traslado después de la tribulación. Hay una tercera teoría, es la teoría del traslado durante la gran tribulación. Esta consiste en que cuando se manifieste, dicen que el anticristo, aunque yo estoy creyendo firmemente que el anticristo posiblemente no sea una persona, sino una tendencia política, un sistema de gobierno. Pero hoy no vamos a hablar del anticristo. Pero ciertamente esta tercera teoría, en otro mensaje hablamos de eso que acabo de decirles del anticristo. Estén pendientes también desde internet porque estamos trabajando duro en esta serie profética. ¿Ok? Esta tercera teoría de la tribulación, del traslado durante la gran tribulación, es que cuando se manifieste este anticristo, bien sea persona, sistema de gobierno, pero identificado al fin como el anticristo o tiempo de anticristo, a los 3 años y medio será arrebatada la iglesia y los siguientes 3 años y medio será la gran tribulación o la continuación
de la gran tribulación. Y una cuarta teoría es la del traslado antes de la gran tribulación. Déjeme decirle, amados hermanos, amigos, que la teoría del traslado anterior a la tribulación ha ganado mucho terreno. ¿Por qué? Porque como seres humanos no nos gusta el sufrimiento y mucho menos que nos asomen la posibilidad de que vamos a sufrir. ¿A quién le va a gustar que le digan, mira, el año que viene tú vas a sufrir? ¿Cierto? Pero si te dijeran, no te preocupes, porque Dios antes que comiences a sufrir te va a llevar al reino de los cielos. ¡Wow! Yo quiero creer que eso es así para evitarme tantos rollos y tantos problemas. Lo que sí es cierto, a pesar de las diferencias que puede haber de la interpretación acerca del arrebatamiento de la iglesia o rapto, como quiera llamarlo, es que todas coinciden que algún día, bien sea antes, durante o después, la iglesia será arrebatada para estar para siempre con el Señor. Si usted lo cree, puede dar un fuerte aplauso al maestro. Para ello, el único requisito es entregar nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Si usted dice que lo ha hecho, revise el corazón. Si usted lo siente en su corazón y lo cree de corazón, usted se irá en el rapto de la iglesia. Amén. Yo me imagino ese rapto. Yo me imagino algo que el ser humano ni siquiera tiene idea de cómo será. Me imagino carros del Señor, carros de fuego, levantando con sus ángeles. Yo me imagino un ángel acercándose a mí. Vente, hijo de Dios. Has sido seleccionado por haber entregado tu vida a Cristo. Y entonces, así como cuando a uno lo acomodan en los autobuses, ¿cierto? Siéntese aquí, este es el puesto suyo. Ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para el traslado al nuevo reino. ¿Ok? Aunque hay algunas cositas que debemos hablar en cuanto a eso, mas no hoy. Porque va a haber un proceso de 1000 años donde Jesucristo va a reinar sobre la tierra. Y ya la muerte no va a existir más. Ya va a comenzar la eternidad, pero durante 1000 años aquí en la tierra, asumo yo en lo personal que pudiera ser el período del gran juicio final, el gran tribunal de Cristo donde todos compareceremos. ¿Ok? Pero sin embargo, en ese rapto, cuando nos acomoden allí bien bonitos, uno al lado del otro, gloria a Dios, vamos a salir volando de este lugar porque lo dice la palabra. Y yo le voy a pedir permiso al Señor para que me deje llevar una cámara fotográfica, para que cuando le pasemos en un lado a la luna, yo sacarle foto. Quiero sacarle foto a Marte, cuando le pasemos así en un lado, mientras vamos al nuevo mundo que el Señor creó para nosotros. Quiero ver si es verdad que hay una pirámide allá en Marte. Porque yo veo una foto por ahí pero muy borrosa. Yo quiero sacar una foto de primera mano, desde mi propia cámara. Amén. Ahora bien, vamos al mensaje. ¿Qué es el rapto? Vamos a entender primero qué es el rapto para poder hablar de él. Para comprender esto debemos analizar el significado de la palabra. El significado, lo que quiere decir, en otras palabras, el origen. Y sepan que el origen es griego. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos párrafos en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Después toda la Biblia fue traducida única y exclusivamente al griego, hasta que llegó el momento en que comenzó a ser traducida a otros idiomas. Pero cuando surge esta palabra rapto en el Nuevo Testamento, aunque no específicamente la palabra rapto, en el Nuevo Testamento usted no va a conseguir ni en el Antiguo la palabra rapto, ni ser raptado, ni nada de eso. Ese término se escucha más en ufología.
en el fenómeno ovnis. ¿Okay? A nivel de la Biblia vamos a oír mucho hablar de arrebatamiento, ¿okay? Del término arrebatamiento. Sin embargo, el significado de la palabra rapto se deriva del latín rapio. ¿Okay? Sepan que el griego, aunque la Biblia fue escrita en griego, luego el latín ganó mucho terreno y muchas palabras, o a muchas palabras etimológicamente se le aplica latín. Y lapio es el origen latín, rapio, de la palabra rapto, que quiere decir traslado facilito, de una parte a otra. ¿Ok? Tomo esto de aquí y lo pongo aquí. Eso es rapto. Ya no está aquí, ahora está aquí. ¿Se entiende? ¿Ok? En el diccionario de la lengua española la define como impulso o acción de arrebatar. Sencillito, facilito. En teología se define como tomar algo sorpresivamente, de repente, sin previo aviso. Aunque el Señor, a pesar de eso del arrebatamiento, pues creo que ya ha puesto en sobreaviso a la humanidad desde hace miles de años, para que a nadie le tome por sorpresa. ¿Ok? Ahora bien, eso es lo que significa rapto. Pero arrebatar significa, o viene de la palabra griega arpazo. Ven que aquí viene de la palabra griega porque es lo que está escrito en la Biblia, a lo cual fue traducida la palabra. Arpazo. La palabra arrebatamiento significa entonces quitar o tomar algo con violencia, que es la etimología del término griego. Llevar tras sí consigo con fuerza irresistible. Me gusta esto porque yo no me voy a resistir, pero en lo más mínimo cuando el Señor venga, no sé usted. Por tal razón, aunque en la Biblia no se usa el término específico rapto, sino arrebato, estas significan lo mismo. ¿Ok? Así que no se preocupe si escuchas rapto, si escuchas arrebatamiento, es la misma cosa. ¿Ok? Vas a sufrir lo mismo. Vas a ser llevado con el Señor, bien sea que creas que estás siendo raptado o bien sea que creas que estás siendo arrebatado. Lo que sé es que nos vamos con Él. Amén. Palabras más, palabras menos. El rapto de la iglesia es el momento sorpresivo en que la iglesia será levantada, arrebatada y trasladada en los aires para reunirse con Jesucristo, el cual aparecerá en una manifestación gloriosa y visible para revelarse y revelar todos los misterios. Todos los misterios. Vamos a entender todas las cosas y el Señor va a galardonar a su iglesia por su trabajo y estará para siempre con ella. Amén. Yo no sé si a usted le llena de gozo esto, a mí sí. Ahora que hemos entendido lo que significa la palabra, vamos a la Biblia y vamos a hablar al respecto de este rapto. Hay un texto que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Este es el pasaje bíblico estandarte de este tema. Tanto los que creen que es antes, durante o después, o parcial, donde solo los santos se van. Todos estos grupos tienen que usar obligatoriamente 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, estos son los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos queridos, yo quiero destapar la olla de una vez. No quiero darle mucha larga a este asunto. Yo creo que el rapto será después de la gran tribulación. Respeto la opinión de otras interpretaciones y pienso que todas las interpretaciones debemos analizarlas. Pero yo en lo personal, cuando leo la palabra, yo veo el rapto o el arrebatamiento para después de la gran tribulación. Porque fíjese usted, ¿para qué es el rapto? ¿Para qué? Y de allí parten algunos en decir que será antes de la gran tribulación. El rapto es para salvar a la iglesia del juicio venidero y del gran día donde se desatará la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cierto? Entonces dicen, hay una cantidad de textos, yo he revisado muchos textos de todas las interpretaciones, de las 4 teorías. Y dicen que nosotros, la iglesia de Dios, el que ha creído en Cristo, Dios lo va a apartar de su ira, dice. Significa que no vamos a experimentar, según la interpretación que se le da, de sufrimiento. ¿Ok? Pero también descubrí, amados hermanos, que una cosa es tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes. Fíjese, hay acontecimientos bíblicos que me lo hacen pensar. Por ejemplo, Noé. Noé ciertamente halló gracia ante los ojos de Dios. Dios tomó la decisión de destruir la tierra con un diluvio, inundarla con agua. ¿Cierto? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo salvó. La ira de Dios se manifestó en destruir todo lo que había creado. ¿Estoy en lo cierto? Estoy inventando esto. Pero salvó a Noé. Sin embargo, Noé duró 100 años trabajando duro, o un poco más, construyendo un barco grandísimo, y durante el diluvio también tuvo que pilotear este barco. Y yo pienso que Noé sufrió quizás de hambre, sed, durante varios meses, angustia, preocupación. Imagínese una embarcación de ese tamaño, pienso yo que más grande que el famoso Titanic, para caberle tantos animales. Un día de esto hablamos del tamaño de esa arca. Imagínese un barco tan grande y un diluvio en una tierra donde no existía lluvia, los ruidos, él pensaría que se iría a partir el barco en la mitad. No sé si usted alguna vez se ha montado en un barco. Yo me he montado en estos chiquiticos que lo llevan a uno de la costa de la playa a una isla. Y ese barco pareciera que se fuera a partir desde que arranca hasta que llega. Y uno queda saltando un ratico después que baja en la playa, ¿verdad que sí? Pero entonces vemos una diferencia. Ciertamente la ira de Dios cuando se manifiesta no es tribulación, es mucho más fuerte que simple tribulación. Tengo otro caso, el caso de Lot. Lot también sufrió tribulación justo antes de hallar gracia ante los ojos de Dios para librarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue el derramamiento de la ira de Dios sobre todos pueblos por causa del pecado, la transgresión que había allí. Lot tuvo que sufrir la penuria de querer proteger a 2 mensajeros de Dios porque la gente quería violarlos. Incluso la tribulación de quererle entregar a sus hijas si era preciso por proteger a estos mensajeros. Y es lo que relata la Biblia. Yo pienso que un hombre de Dios que halló gracia en la presencia de Dios en un pueblo como Sodoma y Gomorra no debía vivir tranquilo. No lo creo. Se me parece mucho a la vida que llevamos nosotros hoy en día. Quizás vivimos con gozo, paz de nuestro Señor, pero intranquilos,
porque no nos alcanza el sueldo, porque el AMPA está desbordada, porque hay una cantidad de enfermedades y no hay medicinas. Pero no vamos a hablar de eso hoy. ¿Me doy a entender? Ahora, en 2 de Pedro, si quieres la buscas allí, capítulo 3, versos 6 y 7 dice: por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, oído, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, léalo conmigo, impíos. Ciertamente aquí está descrito la destrucción de este planeta, tal como ocurrió con el diluvio, pero ahora va a ser con fuego. ¿Está claro? Y de esto pienso yo que es lo que Dios nos va a liberar, de la ira. Usted dirá, ¿pero en qué se basa? Ya vamos a ir poco a poco adelantándonos en esto. Ahora bien, en este texto que leímos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, suceden 4 cosas que debemos analizar. Vamos a verlas así rápidamente. Primero, el Señor descenderá del cielo. Y si usted lee ese texto, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, verso 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí no dice que va a venir Jesucristo por etapas, ¿cierto? Dice que descenderá del cielo. ¡Wow! Ahí no dice, va a venir en una primera etapa donde se va a llevar un grupo, después en una segunda etapa, porque la venida de Cristo viene en varias etapas. No, yo creo en la venida de Cristo en una sola etapa. Vino y se acabó. Se acabó el pan de piquito para Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Yo no creo en un Dios así guabinoso. Vengo por parte, no lo creo. Yo creo en un Dios determinado y decidido y de una sola vez. Cuando se entregó en la cruz del Calvario, Él no empezó, sí muero, como hace el chavo. Sí voy a la cruz, voy a pensarlo, no. Incluso exhortó al apóstol Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo, Señor, no permitiré que nada te pase. Apártate de mí, Satanás. ¿Acaso tú vas a cambiar lo que ha de ser? Nadie va a cambiar lo que ha de ser y será. Amén. ¿Se quieren ir a casa o puedo continuar? Lo segundo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto indica que Jesucristo dará la orden para ser levantado. ¿Lo cree? Tercero, entonces primero resucitarán los muertos en Cristo y serán arrebatados al cielo. Y cuarto, luego dice, los creyentes que estén vivos para ser transformados y arrebatados juntamente con ellos. Es lo que yo veo en el texto. Estamos haciendo un análisis de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. No es por etapa, ocurren algunas cosas simultáneas al mismo tiempo. El Señor desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios dará la orden. Levanten a mis hijos, ángeles. Y veremos a los ángeles por toda la tierra regados, buscándolo a usted, mi hermano, y a usted que nos sigue por la internet. Pero previo a eso, momentos antes, los muertos en Cristo, nuestros seres queridos. El que el apóstol Pablo dijo, no teman, no se sientan angustiados por los que duermen, no se pongan tristes, porque ese mismo día los veremos levantarse de las tumbas, resucitados, y juntamente con ellos en un lado, seremos arrebatados hacia el reino de los cielos.
Hermano, y van a pasar cosas maravillosas, dice la palabra. Hoy les he traído una compilación de textos que van a nutrir su vida, y si usted lo cree va a sentir cual ríos de agua viva y el Espíritu Santo moviendo su alma en ese cuerpo, deseando que ese rapto sea hoy mismo. Y está muy cerca. Su cuerpo será revestido de inmortalidad. Inmortalidad, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Den gloria a Dios. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esto en nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Serán liberados de la ira venidera. Seremos liberados de la destrucción del mundo y de los impíos, como dice la palabra. Impío es todo aquel que no busca la presencia del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 5 versículo 9 de esta misma carta dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se preguntan, ¿de qué voy a ser salvo? De la ira de Dios. Si alguien te pregunta, ¿y de qué voy a ser salvo? De la ira de Dios, es la respuesta. Amén. Lo demás, tienes que paliarlo, tienes que enfrentarlo con la ayuda de Dios. Porque la vida sigue hasta que Él venga. Se cumplirán las profecías de Jesucristo. Mateo 24, capítulos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No sé si me estoy dando a entender hasta ahora. Pero ¿cuándo será eso? Yo quiero verlo en la Biblia, dirá usted. Pastor, me has hablado mucho, qué bonito suena, de lo maravilloso que será el rapto. Pero ¿cuándo será? Antes, una parte nada más de los cristianos, solamente los santos, los entregados, los eruditos de la Biblia será, los santurrones, diría yo. O después, ¿cuándo será? Vaya Mateo 24, versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Oiga bien, el día ni la hora. ¿Ok? Yo pienso que en esto la palabra es literal. El día ni la hora. ¿Ok? Pero yo puedo decir abiertamente será de madrugada. Yo no estoy diciendo el día ni la hora. ¿Cierto? También puedo decir que pudiera ser en abril. Y no estoy diciendo el día y la hora. Puedo decir el año. Puedo atreverme a decir un año. En el 2018. Y no estoy diciendo el día ni la hora. Puedo decir el 2022. Y no estoy diciendo ni el día ni la hora. ¿Me estoy dando a entender? Ahora hay condiciones en el mundo, hay acontecimientos que te hacen emocionarte y ponerle fecha. Porque tú sueñas, yo sueño con el regreso de Cristo. Amén. Anoche me decía mi madre ya pisa los 70, y me dice, yo no quiero experimentar la muerte, no quiero saber qué se siente. Quiero ser transformada de una vez. Amén, le dije yo. Creo que tú también, a pesar de tu edad, tienes la oportunidad porque está muy cerca. Está muy cerca.
Hermanos queridos, Lucas capítulo 12, versículo 39 y 40 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y fíjense que hasta ahora lo que hemos estado leyendo no te dice que va a venir por etapas. Tampoco te dice que va a venir por los fieles. ¿Cierto? El día y la hora, hermanos queridos, solo están en el conocimiento de Dios. Pero sí nos es dado a conocer el tiempo para estar pendientes. Estén pendientes, dice el Señor, porque no saben la hora, pero estamos en el tiempo. Yo no encuentro un pasaje en la Biblia donde claramente diga que solo los fieles serán arrebatados, sino todos los que creen en Cristo. Levante la mano los que son fieles. Los que creen en Cristo. Gloria a Dios. Ya que nadie, óigalo bien, nadie es completamente fiel al Señor. Nadie. En una ocasión, compartiendo con un hermano, yo les digo, hermano, aunque digan cosas raras de la palabra, porque estamos en la búsqueda del mismo Señor. Me tenía acorralado. Tú no vas a entrar al reino de los cielos porque no cumples la ley. Porque no guardas el sábado. Y es uno de los mandamientos. Y a mí se me vino este texto que voy a compartir ahora con ustedes. Yo le dije, ¿acaso hay alguno fiel? ¿Hay alguno sobre la tierra, incluyendo los profetas, que haya cumplido la ley? Solo Jesús. ¿Se recuerdan aquellos sacerdotes santurrones que llevaron a aquella mujer adúltera frente al Señor? Señor, has cometido adulterio. Oh, sí, diría el Señor. Pasa que el escritor lo puso así, que nosotros pudiéramos entenderlo. Mátenla pues, pero el que esté libre de pecado. Y ninguno. Entonces no puede caber en mi mente que Dios vaya a hacer acepción de personas y llevarse solo a los fieles. Porque si fuera un carro de fuego con el que va a venir, se va a ir vacío. Como un carrito libre a las 2 de la mañana. ¿Ok? ¿Verdad que no necesitas ser teólogo ni licenciado en teología para interpretar esto? ¿Estás viendo? Todo está en uno tener sentido común de las cosas. Si hubiese algún santo, yo le digo santurrón de manera despectiva, sépalo. Porque santurrones son aquellos que se la dan de santo y son menos santos que el verdadero santo. No sé si se entendió esto. Si hubiesen verdaderamente santos para merecerse irse en el arrebatamiento solo ellos y que los demás se queden, ¿para qué murió Cristo entonces? Si Cristo vino para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Me estoy dando a entender? Cristo vino para limpiar el corazón, la mente, lavar nuestros pecados de todo aquel que invoca su nombre. ¿Ok? Fíjese, vaya a Mateo capítulo 19, versos 16 y 17, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, me encantó esta respuesta del Señor: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. 2 puntos. La frase pasa a explicar quién es el bueno. Y dice, Dios. No dice Dios y algunos humanos. Ni siquiera el mismo Jesús, en su condición humana, se puso como bueno. De otra manera habría dicho sino dos, Dios y yo. ¿Me estoy dando a entender?
No hay buenos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados en plural, quiere decir que todos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y concluye el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces esto echa por tierra que solamente los fieles se irán en el arrebato, porque ninguno es totalmente fiel para merecerse eso. ¿Ok? En Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Denle un aplauso al maestro. Si te sientes en pecado, si el diablo te echa en cara tus fallas, y el diablo puede transformarse en algún familiar tuyo, en algún amigo, un hermanito de la iglesia de estos santurrones, puede echarte en cara tu falla. Usted le dice: perdón, abogado tengo, y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Además dice que Él es mediador entre Dios y los hombres. Además dice que Él está para defendernos. Además dice en Isaías que Él se interpone entre el pecado y Dios, lo que hace que Dios vea al Hijo sacrificado en la cruz del Calvario y no nuestros pecados. Amén. Ahora, el ingrediente especial de esto es que usted le entregue su vida a ese Cristo. Amén. Usted, cuando contrata al abogado, usted le da todos los papeles en la mano y le dice: haga lo que tenga que hacer. Le da carta libre para ejecutar cualquier cosa que tenga que ejecutar en su conocimiento de abogado para defenderle usted de una causa. Pues entréguele toda su vida a Cristo para que ese abogado abrogue por nosotros ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos defienda. Amén. Y le quiero decir algo: Jesús nunca ha perdido ningún caso. El versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan que estábamos leyendo, me detuve en el primero, que me emociona leer la palabra, hermanos. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, evangélicos egoístas. Cuando le dicen a la gente: yo sí soy salvo, yo sí me voy en el rapto, porque Cristo no solamente murió por el evangélico, dice aquí la palabra, sino también por los de todo el mundo. Todo el que invoca a Cristo, todo el que le entrega su vida a Cristo, todo el que cree que Dios se manifestó en Cristo y murió en la cruz del Calvario por sus pecados y al tercer día se levantó de los muertos para perdonarte, tú eres salvo de la ira de Dios. Amén. Si quieres dar un gloria a Dios, haz algo, iglesia. Ahora bien, vamos a concentrarnos. ¿Será antes o después de la tribulación? Vamos a ver qué dice la palabra. Hoy nos vamos temprano, a la 1, Dios mediante. Amén. Si es antes, porque yo tampoco me la voy a dar aquí, que yo sí soy el intérprete de la Biblia, que yo soy el espíritu de Elías que habría de venir en los últimos tiempos. Líbreme Dios de tirármela de profeta o de dármela de que yo sí interpreto la palabra. ¿Ok? Porque yo soy el primero que quiero creer, y eso me ha llevado a estudiar mucho este tema, en que el arrebatamiento sea antes de la tribulación. Yo me quiero ir antes. Yo no quiero sufrir, yo no quiero que me marque la bestia. Y si es preciso, si es después de la tribulación, que el Señor me lleve muertico, prefiero resucitar cuando Él venga. ¿Estás viendo? Si es antes, gloria a Dios, porque nos librará de muchos males.
Aunque la vida que llevamos ahora en el mundo, amados hermanos, si no es tribulación, se parece. ¿Ok? Si no es tribulación esta vida que llevamos ahora, llévame, Señor, antes de que sea. ¿Ok? Porque vemos un mundo, hermanos, donde hay enfermedades, problemas económicos, problemas sociales, inseguridad, temor, preocupación, hambruna, sequías, inundaciones. Ya, vamos a hablar de otra cosa. Se parece a la tribulación. Se parece. Pero yo creo que será después. Así que mejor mantengámonos preparados para estar firmes al momento, si estamos vivos, de esa prueba, amado hermano. ¿Ok? Veamos algunos textos que hablan al respecto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjese, voy a hacer un paréntesis aquí, porque algunos de los que creen que será antes, dicen que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, toman este texto, pero yo quiero agregarle, y nuestra reunión con Él, ¿dónde será nuestra reunión con Él? Lo acabamos de leer en el aire. Dicen, ¿viste? Es en el aire. Pero dice que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hace falta estudiar 5 años licenciatura en teología para eso, ¿verdad? ¿Cierto? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturpéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí comienza a dilucidar el misterio. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo, mi hermano. Y dice que no va a venir sin que antes se manifieste el anticristo. ¿Usted conoce al anticristo? Si alguno que oye esta grabación conoce al anticristo, mándeme por favor el nombre, el sitio, para conocerlo. Bien que sea una persona, en el mensaje pasado yo dije que para mí el anticristo tiene 40 años. Si es una persona, es un individuo aproximadamente de 40 años de edad. Y si no es una persona, es un sistema político, ya tiene 40 años asentando las bases. Y creo que jumea por allá por la ONU. ¿Ok? Pero si fuera un individuo o sistema político, de donde quiera que salga, tiene que salir de la Unión Europea o del propio mundo árabe que pertenece al actual Imperio Romano. ¿Me estoy dando a entender? Desde la antigüedad, amados hermanos, la iglesia ha sufrido tribulación. Por lo tanto, no podemos decir el Señor viene antes de la tribulación, porque entonces habría venido hace 6,000 años. ¿Me doy a entender? Fíjese, hay una carta, esta que estamos leyendo de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo le escribe algo interesante a los hermanos. Capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta a los tesalonicenses. Tanto que nosotros mismos, le dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Nada más por este texto ya yo puedo decir abiertamente, el Señor viene después de la tribulación. Si no, de otro modo, Dios habría sido egoísta con los de Tesalónica y a ellos los había hecho sufrir, y nosotros, como somos más santos, no nos va a hacer sufrir. Es mentira.
Porque nosotros incluso somos menos santos que la gente de Tesalónica. Porque a nosotros nos miran feo y dejamos de venir a la iglesia. El pastor dice algo fuera de lugar y dejas de venir a la iglesia. Hay muchos que ni siquiera se acercan a la iglesia porque le han hablado mal de los evangélicos de las iglesias. ¿Qué fiel puede ser una persona así? Eso no es fidelidad. Una persona es fiel porque a pesar de la tribulación se mantiene firme, se congrega, tiene fe en el Señor y no se le mueve el piso de lo que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, con el respeto que se merecen estos hermenéuticos, doctores, licenciados, entendidos de la palabra, en decir que es antes. Nosotros no tenemos más privilegios que otros que verdaderamente sufrieron tribulaciones. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 les habla y les dice acerca de las tribulaciones, usted y yo todavía no estábamos en el tapete de nacer sobre esta tierra. Y gracias a personas como los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, que fueron perseguidos, torturados, asesinados, atribulados, y que eran gente verdaderamente fiel al Señor, y que por ellos tenemos el Evangelio en nuestras manos, y no fueron arrebatados, murieron como cualquier ser humano, y son de los que resucitarán, sí, en aquel día. Amén. El día que yo resucite, si es que estoy muerto, y si no el día que sea transformado, yo quiero al apóstol Pedro aquí en un lado y quiero aquí al apóstol Pablo para ir echando cuentos mientras llegamos al sitio. Tengo unas preguntas que hacerles. A Adán lo voy a dejar de último. Tengo también una conversación pendiente con Adán. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Mateo 24, versículo 4 al 13. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo diría, vendrán muchos diciendo que será antes de la tribulación, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora yo pregunto, ¿a quién le estaba diciendo esto el Señor? A sus discípulos. O le dijo, mira, el que vaya a escribir esto, a lo mejor borraron esa parte, no sé. Esto es para la gente, los santos de los últimos tiempos. No. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? Ahí no dice, entonces los impíos serán entregados a tribulación. No dice eso la palabra. Él está hablando a sus discípulos. Y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo de la ira de Dios. Amén. Yo creo que más claro no canta un gallo. El Señor no dejó misterio al respecto. Habló claro. Y en el versículo 20 al 22 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de quién, dice aquí, de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los judíos, dicen algunos. Tú eres un escogido de Dios,
Porque Dios desde antes de la fundación del mundo tenía tu nombre en su corazón. Y cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, lo hizo por ti. Tú eres ese escogido de Dios. Amén. Y eso, el Nuevo Testamento está llenito de ese término escogido, refiriéndose a la iglesia después de Cristo. Amén. Y dice que aquellos días, por amor a estos, serán acortados. En el versículo 29 al 31 del mismo capítulo 24 dice: e inmediatamente después. Yo no sé qué parte de después no entienden. No entiendo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y oye lo que dice el versículo 31: y enviará sus ángeles con voz de trompeta. Lo leímos al principio en Tesalonicenses, que con la voz de mando, con el mando del Maestro, enviará sus ángeles. Y dice que con gran voz de trompeta, amén. Y juntarán a sus escogidos, ¿está claro? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se parece al rapto. Se parece al rapto. En Marcos capítulo 13, versículos 5 al 10 dice: Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto es tribulación, hermanos, a los cuales los cristianos tienen que enfrentarse. Versículos 19 al 22 de Marcos capítulo 13. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! No te dejes engañar, mi hermano. Prepárate para soportar la prueba si estás vivo para ese momento. Aunque yo pienso que ya estamos viviendo el tiempo de la gran tribulación en su primera fase. ¿Ok? En su primera fase. Marcos capítulo 13. Ya vamos a terminar, hermanos. Versículos 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, después. Si usted no entiende el término después, no vas a entender el resto de la Biblia. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Gloria a Dios. ¿Quieres seguir leyendo Biblia? Yo compartía con mi hermano Mora que una tesis como esta del arrebato hay que respaldarla con
decenas de versículos. Es más, cualquier teoría de la Biblia que tú pretendas enseñar, respáldala con la Biblia. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, aquí una visión que le está mostrando el Señor a Juan, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Está viendo gente que vinieron de algún lugar y le pregunta: ¿de dónde vienen esta gente que está vestida de blanco? Yo le dije, le respondió Juan, ¿no? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiere decir que estos hermanitos nuestros, si es que no somos nosotros, pasaron la tribulación. Amén. Y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ta, 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 ta. ¿Qué va a hacer el ángel con la cadena? ¿Qué va a hacer el ángel con la cadena? ¿Y la llave del abismo? ¿Para qué? ¿No te intriga esto, mi hermano? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Estos son los 1000 años que yo le digo que será el juicio, pero Satanás no va a estar sobre la tierra. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y salvos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ahora, amados hermanos, nosotros en Apocalipsis 13, cuando leíamos acerca de la bestia, oímos que en el último tiempo se va a levantar un gobierno que va a marcar a la gente, que no van a poder comprar ni vender, que será la gran tribulación. ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces, si este ángel dice que en este momento va a prender a Satanás, lo va a encadenar y lo va a echar al abismo por 1000 años, ¿quién demonios va a tribular la tierra? ¿Me estoy dando a entender? Si hasta ahora el que nos tiene la vida hecha cuadrito es Satanás. ¿Se quiere ir a casa? El regreso de Jesús será de una sola vez, no en partes. Amén. En un solo momento será su regreso. Y será para levantar a su iglesia luego de todas las cosas que han de cumplirse. Luego de todas esas cosas. Por lo tanto, mantengámonos preparados para recibirle. No se eche aire, manténgase alerta. Lucas capítulo 17, versículo 24. Ya nos vamos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Más fácil lo canta un gallo. Mateo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted ha visto un relámpago? ¡Paz! Y vino el Señor. Y adiós luz que te apagaste para el impío que nunca quiso saber nada de nuestro Señor. Y dice en Apocalipsis 1:7. Este es el quinto penúltimo versículo que voy a leer y nos vamos a casa. He aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá. Amén. ¿Se parece al rapto? Si no se parece, es igualito, hermano. A mí me gustaría que me pusieran en este momento una musiquita de fondo, así bien bonita. Puede ser esa que estábamos cantando ahorita, con estas hermanas que tenían la voz así como ángeles. Yo me sentía como en el cielo ya. Señor, déjame predicar primero sobre el rapto, decía yo, porque pensé que era el rapto. Dios la bendiga, de verdad, siempre allí consecuentes, fieles al Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Hechos capítulo 4, versículo 12. Entregarle nuestra vida a Jesús, a ese abogado. No deje pero ni una copia de la cédula en el maletín, entrégale todo al abogado. Entrégale toda tu vida a ese abogado. Toda. Tus fortalezas, tus debilidades. Porque sabes, algunos pretenden meterte en la mente que te vas a ir en el rapto si eres fiel. Lucha por ser fiel. Lucha. Esa es nuestra lucha. Pero en ningún otro hay salvación. No en tus obras, no en lo que tú hagas. Es lo que Jesús hizo por ti. Y dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de la ira de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra cosa que debemos hacer, amados hermanos, amigos, arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar la misericordia de Dios, como la alcanzó Noé, como la alcanzó Lot. La vamos a alcanzar también nosotros de ese día que describe Segunda de Pedro, capítulo 3. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Una tercera cosita que debemos hacer: amar menos al mundo y amar más a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuarta cosita: esforcémonos por vivir en santidad. Luchemos, esa es nuestra lucha, porque sin santidad, o por lo menos sin la lucha por ser santo, nadie verá a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a despedir este culto. Vamos a despedir este mensaje. Es hora de arreglar cuentas, de procurar la paz y el perdón con quienes nos rodean. Tu hermano, tu familia, tus amigos, en fin. Mantenernos lo más limpio posible para recibir a nuestro Señor. Amado hermano, las profecías se están acabando, están llegando a su fin. El rescate está cerca. Lo que nos queda es mantenernos alerta.
Cierra tus ojos, inclina tu rostro, con una postura de reverencia ante el Señor. Usted también que nos sigue a través de los medios, incline su rostro, cierre sus ojos. Quiero hacer un llamado general para todos, para todo aquel que oye, que ha oído este mensaje. Es momento de entregar nuestra vida por completo a Jesús. Es lo único que nos salvará de la ira venidera, para irnos en el arrebato. Si nunca has recibido a Cristo de una manera formal, puedes hacerlo ahora mismo. Donde quiera que estés. No importa la hora, no importa lo que estés haciendo. Guarda unos minutos y dile estas palabras al Señor. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi corazón, limpia mi alma. Hoy te recibo en mi vida como mi Señor, mi Salvador, como el único abogado que me defiende y me defenderá el día de la ira. Haz con mi vida lo que tú quieras, Señor, y permite que yo pueda seguir tus pasos hasta en que yo parta de este mundo o hasta que me lleves en el arrebato. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. Amén y amén. Sigue allí con esa postura de reverencia, con tus ojitos cerrados en la presencia del Señor. Si tú has hecho esta oración, acabamos de leer en Romanos 10:9, si los crees de corazón, tú eres salvo. Si lo creíste de corazón, a partir de ahora, dice el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y todo el que ha recibido a ese Jesús en su corazón, ahora es un hijo de Dios. Y al momento del rapto, al momento del arrebatamiento, el Señor viene por sus hijos. Por lo tanto, tú te irás con Él al reino de los cielos. Busca una iglesia, congrégate, instrúyete bastante a la luz de la Biblia y sigue al Señor. Guía a tu familia, guía a tus seres queridos, tus amigos. Es nuestro deber, es nuestro trabajo proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, y más aún en estos tiempos cuando se acerca su regreso. Gracias, hermano, por abrir tus oídos, por abrir tu hogar. Que el Señor te bendiga.